El tema de hoy está súper, pero súper bonito. Les va a encantar a todas, estoy segura. A mí realmente me súper, súper fascina porque tiene que ver con la gente, tiene que ver con las relaciones personales, tiene que ver con la comunidad, con cómo la iglesia empezó a crecer de una manera exponencial, porque fueron las relaciones personales, el trabajo en equipo lo que lo empezó a impulsar así de fuerte, ¿no? Y entonces vamos a ver dos cartas esta semana. La carta a los Colosenses y la carta de Filemón. La carta de Filemón, realmente, fuera de bromas, esa sí es mi favorita. Esa sí es mi favorita, realmente, esa sí es mi favorita. Pero bueno, ahorita que la oigan van a saber por qué es mi favorita. Pero bueno, el libro de Colosenses es también muy, muy bonito libro porque Pablo en realidad nunca fue a Colosas. Colosas es un lugar en medio de Asia Menor, que es lo que ahorita es Turquía. Es un lugar indispensable e importantísimo del mapa. Geográficamente es como el ombligo del mundo, o sea, está ideal, conectadísimo, está perfecto. Nada más que Pablo estuvo como pasando muy cerca por ahí, pero realmente ahí a Colosas nunca fue. Él no empezó esta iglesia. Más bien, en el tercer viaje misionero de que fue Pablo, se quedó 3 años en Éfeso. No sé si se acuerdan cómo estuvo. La primera vez pasó cerquita, la segunda creo vez, pasó cerquita, pero en una de las veces se quedó en Éfeso 3 veces. Y en Hechos 19, número 10, dice, todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, todas las personas de esa área oyeron las palabras del Señor Jesús, gracias a todo el trabajo que estaba haciendo Pablo y su equipo, ¿no? Entonces, dentro de esas personas que estaban oyendo el Evangelio, había un señor que se llamaba Epafras. No sé si se diga Éprafas o Eprafas, no sé, pero bueno, este señor Epafras oyó el mensaje, pero él no era de Éfeso, él era de Colosas. Entonces se fue a Colosas y abrió en Colosas una iglesia en su casa. Y entonces dentro de esa iglesia más personas conocieron a Jesús, más personas empezaron a creer y total que Pablo ni enterado de esta otra iglesia, hasta que un buen día, Pablo estando encerrado en Roma, vino Epafras y le platicó todo lo que Dios había hecho en Colosas y le platicó que habían varias iglesias, que habían más personas y él traía a más personas, ¿no? Él venía pues con más amigos, compañeros de evangelio, ¿no? Compañeros de ministerio. Y entonces empezó a platicarle todo esto y pues Pablo les escribe una carta a las iglesias de Laodicea, de Colosas, a más iglesias que son iglesias que Pablo no conocía, pero sin embargo, por lo que él había dicho, el evangelio se estaba regando por todas partes, aunque Pablo ni se lo esperaba, ni se lo imaginaba. Pero así es como avanza el evangelio. A nosotros, por ejemplo, las personas que nos hablaron primero de Jesús, pues son unos canadienses que sí saben lo que estamos haciendo porque pues les platicamos, pero cuando nos conocieron, ¿qué se iban a imaginar que estas dos personas iban a irse a vivir a otro lado del mundo, iban a dar a conocer a Jesús? O sea, ¿qué se iban a imaginar, no? Y es lo mismo, Pablo viene y él solo habla lo que le dice el Espíritu y no tiene ni la más remota idea cómo va a derivar. Y de pronto deriva en otras iglesias, muchas iglesias, porque pues todas las de Laodicea, la de Colosas, en Colosas había varias, había por lo menos la de Filemón, la de este señor, la de otra señora que se llamaba Ninfas. Entonces, había muchas cosas que se dieron por
porque Pablo escuchó la voz de Dios y dijo, pues yo aquí tengo que decir porque si no me quema el mensaje, ¿no? Entonces dijo, yo solo lo digo. Y ya Dios es el que hace la obra, pero la hace a través de personas. La hace a través de relaciones personales, la hace a través de pláticas, de nada más de estar diciendo, y así fue como empezó. Entonces pasó eso, que en ese entonces así eran las iglesias, eran en las casas, ¿no? Y esto para recordarnos que el evangelio es en lo cotidiano. No necesitamos aquellos templos enormes, aquel momento muy especial y muy calladito y muy nada, no necesitamos eso, es en la vida cotidiana. O sea, en las casas quiere decir que está entrando a ellos, o sea, ellos ni siquiera están como saliendo, ¿no? Ellos nada más reciben a la gente y pues vengan y yo les comparto, ¿no? En su día a día, a los vecinos, yo me imagino, a la gente que tenían allá alrededor, y ellos están compartiendo el evangelio a como podían, en lo que podían, ¿no? Y esto, pues eso es lo que nos recuerda en las interacciones diarias, el valor de las interacciones diarias. Ahí es donde va creciendo el evangelio. Si se hubieran esperado para decir, ay, no, es que necesitamos tener algo muy especial, o que vaya Pablo, porque pues él es el apóstol, ¿no? Y nosotros no vamos a hacer nada, porque ya que venga alguien muy especial y muy importante, que haga algo. No, ellos se regresaron, ellos solitos hicieron, y ellos pues confiando en el Espíritu Santo, que esa es la cosa, todos tenemos el Espíritu Santo, cada creyente tenemos el Espíritu Santo, la cosa es confiar en que tenemos el Espíritu Santo. Y luego ya Pablo como que ya les empieza a enseñar más doctrina, ¿no? Con esta carta les empieza a decir, empieza a hablar de la libertad en Cristo y de todas las cosas que vamos a estar leyendo cuando leamos la carta de los Colosenses. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue esto, cómo el evangelio avanza a lugares que ellos ni se pararon ahí por algo que ellos dijeron. Entonces, esto es como para valorar nuestras palabras, como para valorar, a lo mejor nosotros decimos una cosa, un comentario al aire, pero la palabra de Dios jamás regresa vacía. Entonces, lo que sea que digamos para Dios puede derivar en cosas sensacionales, en cosas increíbles que nosotros ni nos esperábamos, como pasó aquí. Se formaron varias iglesias nada más por compartir. Así es que pues eso le pasó a Pablo y nos puede pasar a todos. Así es que adelante, no desmayemos, no nos sintamos que no podemos hacer cosas grandiosas y maravillosas. Sí podemos abrir nuestra casa, abrir nuestras palabras, decir cosas, decir algo. Dios hará la obra y puede hacer obras increíbles y grandes. Entonces, esa es la carta de Colosenses. La vamos a estar leyendo en esta semana. Los primeros 2 capítulos son bastante acerca de la doctrina, y el tercer capítulo está súper importante, vida práctica, 100% vida práctica, es todo lo que debemos de abandonar. Se los voy a decir nada más para que lo abandonen de una buena vez y nos esperen hasta el jueves. Hasta el jueves que toque leer esto. Entonces, hay que abandonar enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. De una vez, no hay que esperarnos hasta el jueves. Puro buen humor. Puras cosas bonitas. Y luego también revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón. Hay que perdonar a la gente, así como los perdonó, Dios los perdonó, perdonen también ustedes. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, y luego unos mensajes a las esposas, otros mensajes a los esposos,
otros a los hijos, a los padres. Entonces, como instrucciones más concretas de nuestra vida cotidiana, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Y el cuarto está divino. El cuarto está, pues yo me siento como ahí como una invitada, porque empieza a platicar de las personas, empieza a decir, miren, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Precisamente lo envía a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Va con Onésimo. Fíjense bien con quién va, con Onésimo. Ahorita vamos a platicar de él porque la carta de Filemón se trata de Onésimo. Entonces dice, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Se acuerdan de Marcos? Era Juan Marcos, el que se fue con ellos al viaje misionero y los abandonó. Y aquí está diciendo, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Entonces, este Marcos, Juan Marcos, fue el que ocasionó que Pablo ya no siguiera con Bernabé y rompió la relación ahí y le dijo que ya no quería ir con Marcos porque los había dejado. Y este mensaje nos enseña el poder de la restauración en las relaciones. Es una cosa de esperanza, como habla aquí de restauración. Después de que se habían separado, peleadísimos, y aquí de pronto ya están juntos, y no nada más están juntos, sino le está diciendo, trátenlo bien, trátenlo con cuidado, y ven nada más, si va a visitarlo, recíbanlo bien. Y empieza a platicar más cosas. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Y así les empieza a decir, también los saluda Lucas, también los saluda Demas y saluden a los de la Odisea. Es gente, ¿se fijan? Es gente. Esto no son ángeles los que vienen a dar el evangelio, son personas, somos personas. Somos personas. Esa es la importancia de este capítulo, del capítulo de las personas, de las relaciones personales. Es como avanza el evangelio. Si las personas pensamos en echarle el trabajo a los otros que han hecho más, a los puros apóstoles, el evangelio no hubiera crecido así. Y es lo mismo hoy en día. Hoy en día el mensaje, la estafeta la tenemos nosotros, gente común y corriente. O sea, no tenemos, aquí no dice cosas de que, y entonces, fíjate, dice Aristarco, mi compañero de cárcel, o sea, el compañero de cárcel. Eso era así como que, pues eso no tenía como que había estudiado en la escuela de teología, ni nada de esto, ¿no? O sea, el compañero de cárcel, por favor. O luego lo saludan Lucas, el querido médico. Lucas era médico, aún así es el que escribió el Evangelio y el libro de Hechos. Entonces, eso es la importancia de las personas comunes. No está Dios esperando que seamos preparadísimos. Él solo estaba esperando que tengamos un corazón y una puerta abierta para recibir en nuestra casa a quien se necesite. En nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestro trato a los demás, que libremente podamos nosotros somos la estafeta de Dios ahorita. Entonces, por eso es que está tan bonito este capítulo. Me gusta muchísimo. Bueno, pues eso es la carta de Colosas. Ya, ahora les voy a platicar de la iglesia de Filemón. Esta es una carta, es mi preferida, sí, de verdad que me fascina exageradamente esta carta, porque es una carta que le escribe a Filemón Pablo directamente. Y entonces Filemón es un señor que estaba, déjenme ponerla, Filemón. Es una carta chiquitita, solo tiene un solo capítulo
y es una carta que está muy, muy bonita. Filemón era un señor, precisamente de Colosas, que tenía una iglesia en su casa. Y se ve que era un señor bastante pudiente, ¿no? De económicamente estable. Y tenía un esclavo. Y entonces el esclavo un buen día se escapó. Y escaparse en ese entonces era penado por la muerte. O sea, si hubieran atrapado al esclavo escapado, lo hubieran matado, ¿no? El chiste es que por angas o mangas llega este esclavo hasta donde estaba Pablo, a la cárcel, y Pablo le empieza a enseñar todo el evangelio y el esclavo se convierte a Cristo. Y el esclavo es Onésimo. Es Onésimo, el que dice que es mi hijo. No sé si lo leí esa parte, pero el chiste es que acá viene precisamente, viene en la carta de Filemón. Dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. O sea, Onésimo llegó a la cárcel donde estaba Pablo por otro motivo que no era venir a acompañar a Pablo. Entonces ahí conoció de Cristo gracias a Pablo, yo me imagino, y entonces se hizo cristiano y se empezó a servir a Dios fuertemente en la iglesia y empezó realmente a ser pieza bien importante dentro del crecimiento de la iglesia. Empezó a hacer mucha obra y empezó a estar como muy involucrado con Pablo y con todos los demás y con el crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, en un momento dado, como Onésimo era de Colosas y en algún momento necesitaba ir a Colosas o de alguna manera necesitaba no cerrar las puertas, y entonces dice, necesitamos que Onésimo vaya a Colosas. Nada más que pues está el pequeño detalle de que por ley lo pueden matar si Filemón lo acusa, ¿no? Nada más que, oh bendición, Filemón es un creyente, y no nada más un creyente, sino pues en su casa tenían iglesia, ¿no? Es precisamente, o sea, un cristiano comprometido, con ganas de compartir el evangelio y tal, ¿no? Entonces, Pablo le empieza a escribir una carta a Filemón, que es esta. Esta carta supuestamente no tiene que ver con teología, no tiene que ver con esto, tiene solamente que ver con vida práctica, pero yo francamente creo que esta carta está aquí porque es la más bonita de todas, porque yo pienso que es la de más teología de todas, además, porque yo lo siento como que es Jesucristo hablando con Dios acerca de nosotros. Así como Pablo llega y le habla de Filemón, le habla de Onésimo a Filemón acerca de él, así siento que Jesús llega con nosotros. Entonces, fíjate qué divina, dice, por eso, dice, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Le dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Entonces, así siento que es Jesús diciendo acerca de nosotros. Siento como que Jesús llega y dice, lo que haya hecho él, lo que haya hecho ella,
considéralo como para mí, considéralo como, o sea, yo te lo pagaré, yo te lo entrego, lo que sea que haya pasado, cualquier pecado, yo me hago responsable de ese pecado. Entonces, ¿se fijan por qué siento que es la carta más bonita y más teológica de todas? Porque siento que realmente es Jesús entregándose a sí mismo por nosotros, diciendo lo que sea que haya pasado, yo me voy a hacer responsable, yo pagaré. Yo le dice, recíbelo como a mí mismo. Así dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Así dice. Entonces, híjoles, esta carta a mí, digo yo, este es oro puro, o sea, es el evangelio puro, es Jesús diciendo esto de nosotros. Yo así lo siento, la verdad es que amo esta carta, se me hace lo más importante, porque se me hace que realmente nosotros pues éramos esclavos y de pronto aquí Jesús viene y nos compra libertad y nos dice, ya no, o sea, ya no son esclavos, ahora ya son libres y no nada más libres, ahora tienen un propósito de vida dentro del evangelio, tienen un propósito en lo que están haciendo y Jesús mismo dice, yo lo firmo, o sea, yo aquí lo firmo con mi sangre, está puesto. Entren literalmente porque yo pagaré las cosas que puedan faltar, que puedan necesitar, está pagado, está libre la entrada. Entonces por eso esta carta, de verdad, fuera de bromas, esta sí es mi carta favorita, es mi favorita y mi preferida y se me hace hermosísima. Porque así lo veo realmente como Jesús abriéndonos esta puerta y diciendo no lo consideren, o sea, es mi responsabilidad, a mí tómenlo. Entonces se me hace como pues eso por una parte yo lo siento así, como que es el evangelio en acción, pero pues también es un sinónimo, un símbolo de reconciliación, de relaciones restauradas, o sea, es una esperanza que nos da de que las relaciones se restauran en Cristo, de que no estamos abandonados ni nada, sino de alguna manera, aunque estos ya eran unos olvidados, o sea, ya llevaba pues años fuera, ¿no? Ya me imagino que pasó bastante tiempo como para que se pueda hacer una pieza importante dentro del evangelio, que se convierta, que haya caído en la cárcel, o sea, tuvo que haber pasado cierto tiempo y cuando ya pues lo daba más por perdido que no veas, porque pues había sido esclavo pero ya no, entonces de todos modos lo trae Dios de vuelta y trae restauración y eso lo vemos en muchísimas cosas en la vida cristiana. Dios es un Dios de restauración, es un Dios de segundas oportunidades y esta carta eso nos recuerda. Y también el mensaje de, por ejemplo, de Juan Marcos, como ahora ya está diciendo, a ver, a este Juan Marcos con el que ya no querían ni viajar, ahora ya por favor cuídenlo, protégenlo. O sea, ¿cómo pasó todo eso? Es un Dios de segundas oportunidades que nos da a nosotros, sus creyentes, lo mismo, el mismo corazón que Él tiene de segundas oportunidades nos los pone a nosotros. Lo que te hayan hecho, perdónalos. Lo que te hayan ofendido, no lo consideres. Más bien, perdona, sigue adelante y vuelve a considerar valiosas unas personas que ya habías desechado, ¿no? Básicamente. Y aquí pues de eso se trata. Y por otro lado, pues aquí Pablo nos está diciendo todo esto desde la cárcel, o sea, esta carta la escribe desde la cárcel. Lo que nos está diciendo, dando a entender, no se necesita un púlpito para ser importante, para marcar influencia. No necesitamos un púlpito, necesitamos un corazón dispuesto, una voz que pueda hablar o unas manos o un corazón, una casa abierta, lo que se necesite. No se necesitan grandes cosas, es compartir el evangelio, Dios hará la obra, es lo que tenemos que confiar nosotros, Dios va a hacer la obra, la cosa es que nosotros nos dejemos fluir, Dios irá trabajando. Pues eso, el evangelio no es en grandes plataformas, sino en hogares abiertos, corazones dispuestos y un trabajo en equipo que refleje el amor de Dios. Así es que este es el tema de hoy.
Me encanta porque pues a mí me encanta la acción y esto es acción pura, pero la carta de Filemón es así como no puede ser, o sea, es el clímax del evangelio. A mí se me hace la carta más hermosa de todas, por mucho además. O sea, no dice cosas prácticas, pero se me hace que dice el corazón de Dios. O sea, lo enseña el corazón de Dios por completo. Así es que pues este es el tema de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o lo que sea,